porque no hay un número exacto. El ejército de Estados Unidos cuenta con varias unidades élite o fuerzas de operaciones especiales en las 6 ramas militares de las que se componen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas 6 ramas? El ejército terrestre, los marines, la armada, la fuerza aérea, la fuerza especial y la guardia costera que operan bajo el comando de operaciones especiales, incluyendo a los boinas verdes, a los Navy SEALs, que seguramente son los más famosos, aunque no los que más entran en contacto, la fuerza Delta, que si no estoy mal, la Fuerza Delta ha participado en operaciones como la captura a Saddam Hussein, a la cacería a Pablo Escobar Gaviria, el capo colombiano, y la invasión y la posterior cacería de Manuel Antonio Noriega. Y también en las últimas horas, bueno, el presidente venezolano secuestrado Nicolás Maduro se declaró inocente y prisionero de guerra en Estados Unidos. Y hay algo bien interesante, déjenme decirles que a mí me ha llamado la atención. El Departamento de Justicia no presentó algo muy sólido o nada que se refiera al cártel de los soles. ¿Por qué? Porque primero no hay pruebas suficientes para sostener el caso en un tribunal federal, porque el grupo no existe, así que se les desmorona la narrativa del cártel de los soles usada durante años para justificar sanciones, presiones diplomáticas y campañas mediáticas contra Venezuela. Y también lo que vimos en la Corte Federal de Nueva York es que este episodio deja al descubierto el uso político de la justicia de Estados Unidos y reabre el debate sobre la manipulación informativa de Estados Unidos y, claro, la manipulación informativa internacional, incluido México, que nunca, debo decir, la vieja prensa, la prensa corporativa, jamás en la vida, hace mucho tiempo, ha hecho un gran o un buen trabajo o un trabajo de investigación sobre si verdaderamente existe el cártel de los soles. Así que sumida en la corrupción, la prensa mexicana ha quedado mucho a deber, está inmersa en sus odios contra Andrés Manuel López Obrador, que pasó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sus intentonas golpistas, primero para derrocar al presidente López Obrador y ahora para derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Tiene intenciones de derrocarla? Sí, absolutamente. Hay conspiraciones un día y otro también. Y como les decía, Nicolás Maduro, el presidente venezolano secuestrado, se declaró no culpable y afirmó que es un hombre decente, que fue secuestrado en una intervención militar ilegal, que tiene razón porque sí lo fue, y se considera un prisionero de guerra. ¿Ante quién compareció Nicolás Maduro este lunes? Ante el juez Alvin Helstein, quien le pidió identificarse al inicio de la audiencia en un tribunal federal de Manhattan. Maduro se presentó como el presidente de Venezuela, aseguró o afirmó que fuese capturado y secuestrado de su casa en Caracas durante una operación militar estadounidense ilegal. Y sí, se fue, exactamente fue lo que pasó. Así que déjenme decirle, pero la incursión militar de Estados Unidos en varias partes, no solo fue Caracas de Venezuela, el secuestro traslado y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro a una prisión en Nueva York, ha tenido otros o tiene otros efectos que no hemos visto, que no se han analizado de fondo y ahora lo vamos a ver porque tiene repercusiones locales. Primero, hubo una pregunta que se hace mucha gente. ¿Verdaderamente la hoy responsable del despacho o presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, traicionó a Maduro? Y yo me pregunto, primero digo que no, es una afirmación, no. Segundo, ¿desde cuándo las fuerzas de ocupación de Estados Unidos o las fuerzas de intervención o el presidente Donald Trump son creíbles? Nunca. ¿Qué credibilidad tiene Donald Trump? Ninguna. Ninguna. Así que
Venezuela amaneció por segundo día en una calma, como dicen los periodistas, en una calma tensa. No sé si exista eso, pero en una calma tensa. Ayer hubo movilizaciones y manifestaciones de apoyo a Nicolás Maduro. Yo no vi verdaderamente la presencia, no la presencia física, sino la presencia de la oposición venezolana. No vi a los simpatizantes, como decían ellos, en millones, de María Corina Machado. No vi a los simpatizantes de Leopoldo López. No vi a los simpatizantes de Edmundo González, quien, por cierto, ya intenta despachar como jefe del Ejecutivo venezolano desde el exilio. No vi a los simpatizantes de Juan Guaidó, de Antonio de Ledesma, de Julio Borges, ni de Enrique Capriles, que fue gobernador del estado de Miranda. ¿Cuál es la verdad? Que la oposición está muerta en Venezuela, está muerta, y que por eso también, en parte o en mucho, Estados Unidos no planeó una invasión a Venezuela, porque no hay, como decía el Departamento de Estado, Marco Rubio, como decía María Corina Machado, no hay simpatizantes en millones para la oposición, a la oposición venezolana. No hay verdaderamente. Ayer era el día que podían haber salido, desde el domingo en la mañana, podían haber salido, el lunes podían haber salido, pero la verdad es que no se ven María Corina Machado, no se ve ninguno. Lo que hicieron y lo que se descubre después de lo que ha pasado después del secuestro del presidente Nicolás Maduro es que armaron una narrativa que solamente ellos se la creían, que solamente ellos intentaban por lo menos hacerse creer o intentar convencernos de que la oposición en Venezuela estaba muy fuerte. La realidad es que el chavismo está tan vivo como siempre, tan vivo como nunca, y que Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez mantienen viva la base del chavismo en Venezuela. Así que por eso yo dudo de cuando dicen que Delcy Rodríguez verdaderamente traicionó al presidente Nicolás Maduro. Yo no lo creo, primero porque el Departamento de Estado, porque Marco Rubio, que creció a la sombra del narcotráfico con su familia, no tiene una sola credibilidad. Tienen poder, sí, son el país más poderoso del mundo, sí, sí, pero tienen credibilidad, no. Marco Rubio es un tramposo, mentiroso, sionista, racista, clasista, igual que Donald Trump. Así que tienen credibilidad. Ni Marco Rubio ni Donald Trump tienen una sola credibilidad. Por eso, cuando dice Donald Trump que está negociando directamente con Delcy Rodríguez, yo lo dudo verdaderamente. Que pueden tomar acciones militares, pues ya vimos que sí, tienen un ejército muy poderoso, pero entre eso y que hayan derrotado al chavismo, yo lo dudo. Ya veremos lo que opinan a Jaime Hernández y Norman Perr, pero para mí la realidad es que el chavismo está vivo y que Estados Unidos cometió un error, bueno, un error derivado de sus malos cálculos. Yo insisto, los manuales de guerra dicen que cuando uno va a aplastar a un enemigo, lo tiene que aplastar por completo. Y lo que hizo Estados Unidos la madrugada del sábado y el sábado fue dejar vivo a todo el chavismo, llevarse al presidente Maduro pensando que el chavismo se iba a derrumbar. Y el chavismo no se derrumbó, que puede haber traidores adentro del ejército de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sí, que compraron algunos, sí, que la CIA está operando desde hace años en Venezuela también, pero entre eso y que el chavismo haya muerto, hay miles de kilómetros de distancia. Yo les platiqué en algún momento, en los 90 visité varias veces, no visité, fui a trabajar varias veces a Venezuela, y la Venezuela de entonces era como México con el PRI. La clase política y adinerada o la oligarquía de Venezuela eran tan corruptas como la mexicana, de tal forma que cuando en 1999 aparece el comandante Hugo Chávez, hay un fenómeno como aquí lo vivimos con López Obrador, y ese fenómeno no es tan fácil que se muera, sobre todo porque es muy reciente. No fue en los 60, en los 50, fue en los 90. Yo recuerdo, yo me preguntaba cuando vivía o cuando estaba trabajando en Venezuela, me preguntaba, ¿cómo puede un país ser tan rico
tan rico y tener gente tan pobre. Pero luego no, me impresionaba y no, porque veía a México y decía, somos lo mismo, somos un retrato con las cuestiones culturales diferentes, con algunas diferencias, pero la verdad es que a mí me impresionaba eso que decía, son los políticos de Venezuela, son gobernaba Carlos Andrés Pérez, que por cierto fue el que nacionalizó el petróleo venezolano en 76. Luego hay una segunda ola de nacionalización con Hugo Chávez, pero quien nacionaliza la industria petrolera venezolana es Carlos Andrés Pérez. Y yo lo recuerdo y digo, eran tan corruptos como los priistas y los panistas mexicanos. Por eso, en este momento digo, es tan reciente, en 1999, así que a partir de 2000, Hugo Chávez, con personajes como Delcy Rodríguez, como Nicolás Maduro, tienen oportunidad de construir lo que es el chavismo. Yo digo, el chavismo no se va a morir con el presidente Nicolás Maduro ni porque esté en la cárcel. Tienen un ejército de 130,000 elementos, tienen un ejército irregular de milicianos, chavistas también, tienen grupos paramilitares prácticamente en toda Colombia, en toda Venezuela, discúlpenme, y lo que iba a decir es que hay grupos guerrilleros colombianos que operan en por lo menos 8 estados, 8 departamentos venezolanos, así que no es tan fácil matar al chavismo, eso lo saben. Marco Rubio lo sabe, Donald Trump, y por eso se arrepintieron el sábado. Dicen ellos que les faltó tiempo para hacer un gran operativo. Tuvieron meses para planearlo. ¿Cuántos meses? Tuvieron por lo menos eh, 5 meses tuvieron para planear un asalto para acabar con toda la cúpula chavista. Allí tuvieron o tienen a, por lo menos a 5 o 6 destructores, tienen a un submarino con capacidades nucleares, así que tenían todo para aplastar al chavismo, tenían 20,000 hombres militares listos desde Puerto Rico, más los que van en los destructores, tenían toda la fuerza, pero cometieron errores. Y lo que me deja ver a mí también después de esta operación es que Estados Unidos, platicaba ayer con Jaime y Cormon Norman, Estados Unidos lo que hizo apresurarse porque este fin de semana se cerraron los archivos de Epstein y nadie está hablando de eso. Este fin de semana se dio a conocer que el dólar sufre su peor crisis en más de una década, su peor crisis, así que para ocultar todos esos problemas, desempleo, la caída del dólar, lo que hicieron fue apresurar un operativo para secuestrar a Nicolás Maduro, pero en ese operativo ya se les murió el cártel de los soles. Así que, ¿qué va a pasar? Lo veremos en las siguientes semanas, pero yo les decía antes de que llegue el maestro Jaime Hernández y que entremos al análisis de lo que pasó en Venezuela, la incursión militar de Estados Unidos dejó también repercusiones. Sí, no sé si no te preocupes, sé que todavía no llegan Jaime Hernández ni Norman Perl, pero lo que les iba a decir es que primero muchas gracias a los poco más de 3,100 personas que somos en estos momentos en esta gran familia sin censura y como dice Vicente Serrano, primero una lluvia de likes, compartir y suscribirse, denle ahí a la campanita, por favor, denle a la campanita, para ver que esos cabrones de YouTube, como dice Vicente, no oculten nuestra información. Y también tenemos los super chats, ¿cierto, Ceci? Que nos señala Ceci ahí con esa flechita en pesos o en dólares. Así que apóyennos con un super chat. Y tenemos también, recuerde, el Chayotito del Pueblo, una cuenta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que nosotros, sino Vicente Serrano, y el número de tarjeta en Banorte es el 4189-1400-5511-8185. Así que buenos días, qué bueno que nos acompañan y ahora sí déjenme entrar. ¿Qué repercusiones ha tenido en México el secuestro de Hugo Chávez y la presentación ante una corte federal de Estados Unidos en Nueva York? Bueno, primero, la extrema derecha,
la extrema derecha, y eso incluye a viejos periodistas como Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Enrique Krause, o políticos como el senador Alejandro Moreno Cárdenas y la senadora Lili Telles, o el magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que por cierto, hay que recordarles, este mes debe empezar a pagar los 51,000 millones de pesos que debe al sistema de administración tributaria, o SAT, que es el ente mexicano responsable de cobrar impuestos. Pero bueno, esa derecha mexicana se ha soltado el pelo y está haciendo cuentas fantasiosas sobre lo que sigue en México después del secuestro de Nicolás Maduro. Algunos apuntan erróneamente, pero así lo hacen, al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Otros apuntan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Unos se frotan las manos y los puños en señal de victoria y esperanza de que finalmente el presidente Donald Trump los ayudará a desestabilizar a México y por lo mismo a derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que primero veamos esa parte. ¿Es capaz Donald Trump de desestabilizar a México? Sí, sí tiene la capacidad de hacerlo. Sí, es un hombre que está, yo lo he dicho, es un lunático, secuestrador, pedófilo, pederasta y criminal. Y criminal no lo digo yo, lo dicen las cortes de Estados Unidos, que lo encontré, que es un personaje convicto, es un criminal convicto que gobierna Estados Unidos, así que con todos esos, pero y además ha hecho un gran negocio de la Casa Blanca, la ha monetizado todos los días, monetiza por día la Casa Blanca de tal forma que su fortuna personal, la fortuna familiar, se ha más que duplicado en este casi primer año, cuando cumple el día 19 de enero, cumple su primer año de gobierno, el día 20 de enero empieza su segundo año en esta segunda presidencia. Así que sí puede hacerlo. Sí puede desestabilizarlo, así como es lunático y loco y con todo ese grupo de fanáticos de los que se rodeó, incluido el secretario de guerra, como lo llaman ahora, Pam, Pete Hegseth, así que eh, puede hacerlo, sí, puede hacerlo, sí, pero lo interesante también, si retrocedemos tantito, puede hacerlo. Sí, recuerden que hoy se cumplen 5 años de del intento de la toma del Capitolio. Así que puede hacerlo, pero claro que sí, puede hacerlo. Está loco, es un tipo criminal, es un tipo criminal, así que es capaz Donald Trump de cualquier cosa. Ahora, tiene varios problemas si tendría Donald Trump varios problemas si intenta desestabilizar a México. Primero, recuerden, Estados Unidos y México tienen un intercambio comercial cercano, cercano a $1 billón. Así que de intentar desestabilizar la economía mexicana sería desestabilizar también a, a la economía de Estados Unidos. ¿Quiénes sufrirían primero? Primero las grandes armadoras de autos. Luego los consumidores de Estados Unidos, que valga la redundancia, consumen productos mexicanos del campo, ¿sí? Así que, y luego desestabilizar la economía mexicana repercutiría porque más allá de que tengan militarizada la frontera, habría una oleada de mexicanos que entrarían o entrarían. Y el ejército de Estados Unidos no tendría capacidad para detener a tanto inmigrante, aun si los fusilaran, si los secuestraran, lo que sea, no tendría capacidad el ejército de Estados Unidos para detener una oleada de millones de mexicanos. Así que desestabilizar a México y luego repercutiría en la inflación en Estados Unidos, en el valor del dólar, así que no sería conveniente para Estados Unidos intentar desestabilizar
a la economía mexicana. Así que por ese lado, yo digo, Donald Trump es un borracho, pero ya recuerdan lo que dicen en los pueblos, no hay borracho que trague lumbre. No hay. Y Donald Trump es un lunático, un pedófilo, un pederasta, es todo, pero no va a comer lumbre porque se caería su presidencia. Desestabilizar a México sería desestabilizar a Estados Unidos. Por eso uno debe hacerse una pregunta, ¿por qué ir a Venezuela si tenían aquí más cerca a Claudia Sheinbaum Pardo? Si tenían aquí a los cárteles del narcotráfico, y vaya que lo pensaron y que han hecho planes, pero ¿por qué ir a Venezuela, que está bien lejos? Uh-huh. ¿Por qué ir a Venezuela? Por el petróleo, si tienen razón, 303,000 millones de barriles en la reserva probada de petróleo, 96,000 millones de valor en oro, tiene diamantes, tiene tierras raras, ciertamente, pero México les queda más cerca si se trataba de desviar la atención. Así que no es tan sencillo. Y luego en México, por lo que he visto, he escuchado y he leído en los 2 últimos días, este, estos personajes de la extrema derecha mexicana ya ven preso, yo les decía, hay de todo. Sí, hay periodistas, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Loret de Mola, hay políticos, los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Lili Telles, está Salinas Pliego, que ya ven preso al presidente López Obrador o presa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por lo tanto ven a la vuelta de la esquina la debacle de Morena, de la 4T y por supuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Guiada por periodistas infames como Riva Palacio, Sarmiento o intelectuales emberrinchados como Enrique Krause, esa derecha se ha inventado sus juegos lúdicos, digo yo, pero deben tener mucho cuidado. La derecha debe tener mucho cuidado porque puede terminar con un palmo de narices y estrellarse contra un muro de concreto reforzado, porque no está la derecha mexicana como la venezolana, no está preparada para escuchar la verdad ni para entenderla. Eh, ni, ni esa oposición mexicana, ni María Corina Machado, Leopoldo López, Guaidó o Enrique Capriles están. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, nada más hay que decirles, en los 2 últimos días, ni el presidente estadounidense Donald Trump, ni el secretario de Estado Marco Rubio han dicho que entregarán el poder a la oposición venezolana. Lo que han dicho Marco Rubio y han dejado claro y Donald Trump es que Estados Unidos va a gobernar Venezuela. Así que cualquier otra cosa que la oposición en México y en Venezuela quieran ver o creer, ya será cosa suya. Pero el camino es peligroso porque no han entendido ni en México ni en Venezuela que Trump no comparte el poder, que Trump y Marco Rubio han formado una mancuerna que quiere verdaderamente gobernar a toda América Latina. No han entendido la oposición mexicana y la oposición de Estados Unidos, de Venezuela, que Donald Trump ha tomado Venezuela o quiere tomar Venezuela para Washington. Sí, para tomar, como dice Trump, el petróleo que les pertenece y que ellos, los estadounidenses, impondrán las condiciones para negociar o cerrar todas las bombas petroleras y ahogar a Venezuela. Trump fue muy claro cuando descalificó a Corina Machado para dirigir los destinos de Venezuela, porque no estaba preparada, dijo Trump, ni tendría el apoyo de Venezuela. Y lo que vimos en los 2 últimos días, no sé, no hemos rescatado imágenes de ayer, ¿cierto, Ceci? De las protestas y las marchas en Venezuela de apoyo a Maduro. Lo que vimos ayer, de veras, lo que se veía en las pantallas de televisión, en los sitios internet, en las páginas YouTube, no te preocupes, ese yo sé que no, porque es si nos cae una por ahí, lo rescatamos. Lo que vimos es apoyo a Maduro. Así que el apoyo al chavismo es unánime y eso debe verlo la oposición mexicana, ¿sí? Si llegaran un poquito a intentar desestabilizar México,
el López Obradorismo y el claudismo ahora se levantarían y sería imposible gobernar este país como sería imposible gobernar Venezuela. Por más que pudieran reprimir o que reprimieran, porque así es la derecha, lo que hizo Donald Trump en Venezuela tiene un solo nombre y lo que intenta hacer se llama colonialismo. En otras palabras, más allá de que pueda o no, Trump quiere hacer de Venezuela una colonia, quiere hacer de Venezuela otro Puerto Rico, quiere hacer un nuevo estado. Más allá de que hayamos hablado de Canadá o que se hayan centrado ellos en Canadá, la verdad es que eh, lo que ha dicho Donald Trump, y se los digo porque esto es, ¿qué exactamente dijo Donald Trump? Que Marco Rubio, el secretario de Estado, que Pete Hegseth y Stephen Miller, que es el arquitecto de las políticas antiinmigratorias, estarán a cargo de Venezuela. ¿Ve? Eso no lo digo yo, eso lo dice Donald Trump. Marco Rubio, Hegseth y Miller estarán a cargo de Venezuela. No está hablando de Corina Machado, no está hablando de Edmundo González, está hablando de cuatro personajes, incluido el mismo, que se van a hacer cargo de Venezuela. Nadie en la oposición de Venezuela, y yo les decía que son Machado, Guaidó. ¿Cuánto dinero le dieron a Guaidó? Miles de millones de dólares. En Capriles, que se supone que es una voz de oposición seria, Borges, tampoco. Así que, ¿por qué no les entregan el poder? Yo les decía al principio, y se los cuento bien, primero, porque Venezuela cuenta con un ejército regular de unos 130,000 militares chavistas en los cuarteles. El chavismo tiene decenas de miles de milicianos dispuestos a dar la vida por Hugo Chávez y por su país. Y en ese país no entra la Machado, ni la Guaidó, ni los Borges, ni los Capriles. El chavismo cuenta con una cantidad considerable de grupos paramilitares armados todos, metidos en cada uno de los barrios populares de Venezuela. Si no, ¿por qué el presidente Trump no ordenó tomar Venezuela? Por todo eso. Luego, Donald Trump quiere que América Latina sea su patio trasero, más que una zona de influencia. Quiere expulsar a China y a Rusia. Quiere el petróleo, el oro, los diamantes, las tierras raras de Venezuela, como de toda América Latina. Y ahí no cabe la oposición. Si ya está fuera la oposición, ¿para qué la quieren adentro? Así que Donald Trump, con Marco Rubio, con Stephen Miller y con Pete Hegseth, el secretario de guerra, van a controlar Venezuela. Esa es la realidad en este momento. Ahora, la cuestión es que ahí nace otra pregunta. ¿Va a tener Donald Trump con este trío, Rubio, Hegseth y Miller, va a tener capacidad para controlar Venezuela, para controlar al chavismo? ¿Todo el ejército venezolano va a traicionar a Hugo Chávez? Yo todavía lo dudo, como dicen en mi pueblo y seguramente en ustedes, hasta no, como decía Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, a no creer. El chavismo es muy fuerte, es como si en este momento intentaran regresar al priismo a través de la Casa Blanca. Así que con esta perspectiva de fondo, yo insisto, el chavismo construyó una identidad enfrentando al imperialismo. ¿Qué control o qué servicio podrían tener personajes como Corina Machado o Edmundo González? Para mí, entregarles el poder a ellos, como entregárselo a la oposición en México, sería a desatar una guerra civil en Venezuela. Y si pasara lo mismo en México, sería lo mismo en México.
después de conocer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, después de conocer lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, entregar el poder a esta oposición que favorece a los intereses oligarcas, sería que desatar guerras civiles en México y en Venezuela. ¿Le conviene a Estados Unidos? No. Por eso no se atrevió a entrar Donald Trump con el ejército. Guerras civiles sería entregarle el poder a quién? A China, a Rusia. ¿Sí? Ahora, yo en los últimos, ya son sábado, domingo, lunes, hoy es martes, vamos a entrar al cuarto día. Yo me pregunto, ¿a dónde están los oligarcas venezolanos? ¿Entre qué apellidos resaltan? ¿Los de Pedro Burelli? ¿Los de los Escotet? ¿Los de los Cisneros, de la cervecera? ¿Los Mendoza? ¿Los Nogueroles? No han abierto la boca. Pedro Burelli dio una entrevista y dijo, bueno, es que es paso a paso, es una de las etapas, pero ellos siguen resguardados. ¿A dónde viven? O viven en Miami, o viven en Nueva York, o viven en Washington, tratando de hacer cabildeo. Así que se mantienen a buen resguardo en Estados Unidos. ¿Por qué? Si se supone que ya cambió, si ya secuestraron al tirano, al dictador Nicolás Maduro, ¿por qué no regresan los Burelli, los Escotet, los Cisneros, los Mendoza o los Nogueroles a Venezuela? Pues porque saben ellos que el chavismo está más vivo que nunca. Y una disculpa, otra cosa que debemos ver en todos esos análisis, aunque de pronto se vuelve monotemático, se vuelve monotemático el programa, pero hoy vale la pena. ¿Por qué? Porque hay que vernos en ese espejo. Y México, ¿cuántos millones de mexicanos o de descendientes o ascendientes de mexicanos hay en Estados Unidos? 40 millones. Y lo que pasa en Venezuela nos puede pasar. Así que hay que ver otras cuestiones. La doctrina Monroe, impuesta cuando fue en 1823 por el presidente James Monroe, no habla de orden nunca, no habla de transiciones democráticas, habla de control, de orden, habla de quién manda y dónde manda. Así que la agresión a Venezuela es poder por el poder, la sumisión de todos los venezolanos. Ya veremos si se logra o no, pero esa es la doctrina Monroe. Nunca a través de la doctrina Monroe, Estados Unidos se comprometía a imponer democracias. Estados Unidos nunca ha impuesto democracia en ningún lado. En todas las intervenciones armadas que ha tenido Estados Unidos, en todas, nunca se habla de regresar a la democracia. Todo es destrucción, todo es ganancia para Estados Unidos, ¿sí? Y todo es hegemonía, intervención estadounidense. Y esa es una herramienta de control propio, de control de América Latina. No es una herramienta de cooperación, ni es un instrumento para impulsar la democracia. Así que por eso digo entonces, los oligarcas mexicanos, la oposición mexicana debe verse en el retrato de María Corina Machado, de Guaidó, de Capriles o de González. Son como María Corina Machado, a pesar con todo su premio Nobel, Edmundo González, ¿qué son? Son los idiotas útiles o los idiotas inútiles de Washington. Le sirvieron, sobre todo en los últimos meses, María Corina Machado le sirvió a Estados Unidos para alimentar la narrativa de la dictadura. Pero en este momento ni Corina Machado, ni Guaidó, ni Edmundo González, que se dice presidente de Venezuela, le sirven para nada, porque están muertos, la oposición está muerta en Venezuela. Así que yo insisto, solo hay que ver cómo están las calles de Venezuela. Y si algo le hiciera falta a la oposición venezolana, debe recordar a la guerrilla colombiana que opera, como les decía, en por lo menos 8 estados de Venezuela. Dice María Corina Machado que Delcy es una de las arquitectas de la tortura, de la corrupción, del narcotráfico, que es aliada de China, de Rusia, Irán, de Irán
que no es un individuo que pueda generar confianza. Bueno, pues eso le tiene que decir a Donald Trump, que le dijo que Corina Machado no es una mujer que pueda controlar Venezuela. María Corina Machado ha dado una entrevista a Fox News, que es la cadena de Donald Trump, y eso le dijo, ¿sí? Delcy Rodríguez es una de las arquitectas de la tortura, de la corrupción, del narcotráfico y es aliada de China, de Rusia, de Irán. No es un individuo que pueda generar confianza. Pues eso, de eso va a tener que convencer a Donald Trump. Va a tener que convencer a Donald Trump y va a tener que convencer a Marco Rubio, va a tener que convencer a Pete Hegseth y a Miller. Y yo digo verdaderamente aquel cuarteto, este cuarteto que ya se siente el poder en Venezuela, ¿le va a ceder el poder a otra persona? ¿Le va a ceder el poder a los oligarcas venezolanos? No. Donald Trump no comparte. También hay que recordar, y esto lo saben muy bien Trump y Marco Rubio, y Pete Hegseth, la oposición venezolana, la oposición venezolana no controla ninguna de las 23 gobernaciones o 23 estados que tiene Venezuela. En 2021 en las elecciones de 2021 ganaron 3 estados, Barinas, Cojedes y Nueva Esparta. Pero en el proceso de estos años, por las cuestiones que sean políticas y renuncias, verdaderamente ya no controlan nada. Así que vamos a tener un buen rato para despertarnos cada día con Venezuela. ¿Por qué? Porque nos puede afectar. Pero sé que ya vi por ahí a Norman Perr, Jaime Hernández se quedó dormido, pero Norman, ¿cómo estás? Buenos días.